Muchas gracias a todos. Bueno, yo voy a tratar de hacer una breve exposición sobre la situación en materia de seguridad. Es obligado la remisión a la Ley de Ordenación de la Edificación, que va a regular todo el proceso edificatorio, y lo que me gustaría resaltar es que va a regular cuáles son los requisitos mínimos que deben de cumplir los edificios. Están enmarcados por un mandato en esta ley. De tal forma que ya en su artículo 3 la LOE nos indica que con el fin de garantizar, por un lado, la seguridad de las personas y como factor prioritario, por otro lado, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de forma tal que se cumplan los requisitos básicos referidos a la seguridad, el primer paquete, donde nos encontraríamos seguridad estructural, seguridad de utilización como documento básico, además, nuevo. Nosotros, cuando veíamos las películas anglosajonas en las que llegaba una persona y se caía al entrar a un hotel y hacía la correspondiente reclamación a la propiedad, eso era porque tenían un marco reglamentario que les amparaba para ellos. Nosotros no lo teníamos. A raíz del Código Técnico de la Edificación ya lo tenemos, y la Ley de Ordenación de la Edificación va a ser la primera normativa con rango de ley que va a abordar de forma específica, de forma explícita, la seguridad en caso de incendios. Por otro lado, vamos a tener los requisitos relativos a la habitabilidad y los requisitos relativos a la funcionalidad, que inicialmente estaba previsto por el Real Decreto 314/2006, por el que inicialmente se aprobó el Código Técnico, que iban a estar regulados por su normativa específica. Luego veremos que esto realmente no va a ser así. En cuanto a las definiciones que están recogidas en la LOE, tan solo citar la referida a la de seguridad en caso de incendios, por no particularizar más, donde recoge cuál es la finalidad última que luego el posterior desarrollo reglamentario va a tratar de conseguir, de tal forma que me establece el objetivo último, el requisito básico, tiene como objetivo la seguridad en caso de incendios, que va a consistir en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. De tal forma que la LOE ya prevé la disposición final segunda, que autoriza al Gobierno para que en el plazo de 2 años se apruebe un código técnico de la edificación que permita la consecución de los requisitos básicos de seguridad y de habitabilidad. Ese plazo de 2 años es evidente que no se consiguió cumplir. Nos vamos a un plazo notablemente posterior, no nos vamos al 2001, sino al 2006, y esto es derivado de que estamos hablando de una normativa sumamente compleja que va a tratar de integrar todos los ámbitos edificatorios. No tan solo los va a tratar de abordar de forma específica, con muchos de ellos novedosos, como el que hemos visto, el documento básico de seguridad de utilización, sino que además de forma coordinada y de forma coherente en su conjunto. De tal forma que conseguimos la aprobación tras varios borradores que se sacan, que son exhaustivamente sometidos a información por parte de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas, de las administraciones locales, por parte de todos los diferentes actores. En el 2004 está a punto de aprobarse, hay un cambio de gobierno, nos vamos al 2006 y obtenemos el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Concretando qué es el Código Técnico de la Edificación. Es el instrumento mediante el cual vamos a conseguir la consecución de los requisitos básicos establecidos. ¿Dónde? Establecidos mediante la Ley de Ordenación de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación, en consecuencia, va a responder a la demanda social, va a responder al actual estado de la técnica, va a ordenar una normativa coherente, una normativa completa, una normativa coordinada, una normativa que va a estar armonizada con Europa. Y la principal novedad del Código Técnico es que va a ser una normativa con un enfoque prestacional. Hemos visto que hemos recogido cuáles son los requisitos que deben de cumplir todos nuestros edificios, y la normativa del Código Técnico se va a armonizar con los códigos edificatorios más avanzados del ámbito internacional, de tal forma que nace, ya en su exposición de motivos queda así claramente especificada, con un enfoque prestacional. Y ¿qué es lo que quiere decir un enfoque prestacional? Pues lo que quiere decir es que el Código Técnico me va a dar 2 posibilidades para resolver las edificaciones. Por un lado, soluciones técnicas basadas en los documentos básicos, es decir, el Código Técnico va a recoger
de cara al legislador, el legislador te va a dar una propuesta de resolución de los diferentes edificios. En el ámbito de la seguridad, pues te va a dar la resolución de las medidas correctoras que tú tienes que aplicar a tu edificio. Metes tus input, que serían el uso, sería la altura, sería la superficie, de tal forma que en cascada, una vez que lo has metido en el documento básico, te va a dar la relación de articulado técnico que debes de cumplimentar. Mucho más elevado, evidentemente, cuanto mayor sea el riesgo. De tal forma que para un centro comercial metes la superficie que tienes, metes el uso y te va a decir de forma específica el número de escaleras que tienes que tener, la distribución para que sean alternativas, cómo se debe sectorizar. Es decir, nos va a marcar claramente, para tener confinado el incendio, la configuración arquitectónica del edificio, la dotación de instalaciones, de forma muy detallada cuáles son las medidas correctoras para conseguir un nivel de seguridad y, mediante la adopción, nada nuevo bajo el sol, de la parte del documento básico, tal y como estaba reflejado en la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, en el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, satisfaré el requisito básico establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación. Y lo realmente novedoso que representa el código técnico es que con absoluta libertad me permite la opción de soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten parcial o totalmente del código técnico de la edificación. Es decir, me va a romper el corset normativo de tal forma que voy a poder llegar a unos edificios mucho más innovadores, unos edificios que no van a estar regulados de forma de recetario, que muchas veces es cuestionable los saltos que se producen en la propia normativa, van a tener un estudio específico de cuáles son las medidas correctoras y va a darle una flexibilidad al proyectista que le va a permitir pues, dotar de edificios con un régimen de funcionamiento mucho más bondadoso, con una estética mucho mejor y probablemente con un coste económico sin que vaya en detrimento de la seguridad, que también sea superior. De tal forma que la parte prestacional está regulada en el documento básico, en el artículo 5 de la parte general, y lo que me establece es que se pueden adoptar soluciones alternativas siempre que se justifique documentalmente que las exigencias básicas se van a cumplir, porque voy a conseguir un nivel de seguridad igual o superior al que obtendría por el cumplimiento de la parte prescriptiva. Es decir, que con mis medidas correctoras voy a obtener el mismo nivel de seguridad que si estuviese utilizando toda la parte de articulado reflejado en el documento básico. Esto realmente es, en la práctica, sumamente complejo. Las fotografías lo que tratan de representar es, en la actualidad, cómo se demuestran esta justificación documental, que tienen que ser muy solventes para poder ser aceptadas. Se utilizan herramientas de simulación computacional, herramientas de modelado, que lo que hacen es representan el actual estado de la técnica y nos permiten representar cuál sería el diseño de incendio que se puede producir en ese edificio, en ese establecimiento. Ese incendio, cómo va a evolucionar, cómo van a evolucionar esa invasión de humos, esa propagación, qué carga de toxicidad se va a generar al ambiente, de tal forma que puedo tener una aproximación muy fidedigna de cuál va a ser, la agresión del incendio al edificio y, lo fundamental, a los ocupantes. En paralelo, yo puedo analizar cómo se va a producir esa evacuación, la puedo simular con las correspondientes hipótesis de bloqueo, cuánto tiempo van a tardar en evacuar, de tal forma que al final lo que puedo es contrastar los dos estudios y puedo llegar a la conclusión si la última persona que va a evacuar por ese espacio va a estar en unas condiciones de sostenibilidad y unas condiciones que no sean letales ni incapacitantes, de tal forma que esté en condiciones para el escenario más agresivo, en condiciones de seguridad. Esto, la implantación de soluciones alternativas va a estar, como no puede ser de otra forma, supeditada a la aceptación por parte de la autoridad de control, normalmente la autoridad de control municipal, de tal forma que la autoridad de control municipal le vamos a enmarcar en una responsabilidad notabilísimamente superior a los tradicionales proyectos prescriptivos, en el sentido de que en un proyecto prescriptivo el técnico municipal, la autoridad de control edificatoria, básicamente lo que va a hacer va a ser un informe sobre el cumplimiento del proyecto a las
al articulado técnico marcado en la normativa prescriptiva. ¿Cumple o no cumple? La distancia supera los 25 metros y la normativa me dice que no puede superar los 25 metros si tengo una sola salida. Hace el correspondiente requerimiento, se incumple el artículo tal en el recinto tal y debe de subsanarse. Con la normativa prestacional ya esto no va a ser así. Ya el técnico municipal se tiene que ir no a informes sino a dictámenes, conforme a la RAE requieren opinión y juicio. No va a estar amparado por ninguna normativa, de tal forma que el único amparo al que se puede invocar son sólidos conocimientos, una formación muy exhaustiva, una importante experiencia y evidentemente nos enmarcamos en un marco sumamente complejo. En cuanto al código técnico, nos va a dar un instrumento, los documentos reconocidos que va a prever el código técnico dentro de su registro, que de alguna forma nos van a validar determinadas soluciones que estén amparadas por estos documentos reconocidos.